Te saluda la mesa de FM La Finur. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Agostina, Pablo, Luis y a toda la audiencia. Buen día, un gusto. Un gusto. Bueno, Gastón. Sí, bueno, les comento si quieren. Sí, contanos esta situación que está atravesando tu cliente, esta situación lamentable de discriminación. Sí, así es. A finales del año pasado, por temas completamente ajenos al proceso de identidad de género de Natal, él estuvo con una licencia médica por razones distintas, insisto, a su cambio en cuanto a su identidad de género, y a comienzos de este año él comienza ese proceso, tuvo algunas intervenciones quirúrgicas y por supuesto comenzó un tratamiento hormonal. Claro. Y la empresa Invertir Online, que es el principal broker de inversiones bursátiles de Argentina, que es el lugar donde él trabajaba, no quiso reconocerle esta licencia por el proceso de cambio de identidad de género. Entonces estuvo Natal 2 meses sin percibir salarios, a pesar de el envío de múltiples telegramas, y la respuesta de la empresa simplemente fue que él ya había tenido una licencia y que no le iban a dar otra licencia. Cuando esto es ilegal, es decir, la ley de contrato de trabajo prevé estos supuestos de manera amplia entre sus artículos 208 y 213, y sí hace una exclusión en cuanto a si el trabajadora tiene una recaída o recidiva, como dice la ley, con respecto a la enfermedad o dolencia que le dio origen a la primera licencia. Pero esta licencia en nada guardaba relación con la primera licencia, motivo por el cual le correspondía plenamente tener la licencia hasta tener el alta médica, o por lo menos estar en condiciones de volver a trabajar luego de pasar este proceso inicial de hormonación. Claro. Recursos Humanos, ¿cómo se comportó con Natal? Pésimo. De hecho, el único contacto fue a través de cartas documento, en donde, entre comillas, se ponían a disposición, y el único número de teléfono que brindaron era el teléfono del conmutador, que es el mismo número de teléfono que le dan a los clientes de Invertir Online para que se pongan en contacto con los operadores bursátiles, y jamás hubo otro contacto que no sea ese. ¿Vos creés, Gastón, que tiene que ver pura y exclusivamente con su condición, o es simplemente un atropello a los derechos como si fuera cualquier otro empleado? Ambas cosas. Decir, es un atropello a los derechos de cualquier persona. Eso seguro. Agravado por, en este caso concreto, la identidad de género y la condición de género. Claro. ¿Sí? Entendiendo el género más amplio en este caso que la identidad, sino por la cuestión de género de Natal. De hecho, le privaron todos los accesos remotos que él tenía para trabajar, se los cortaron a principios de año. Entonces, ese es un elemento que da la pauta que ya la empresa tenía la decisión tomada de desvincularlo a Natal. Lo que pasa es que en este momento los despidos están prohibidos y no lo pueden hacer de forma tan patente, y simplemente lo que hicieron, que es igual de grave, es colocarlo a él en situación de despido indirecto y no abonarle los salarios que le debían. Lo dejaron, insisto, a Natal 2 meses sin cobrar salarios. ¿Él está sin trabajo ahora? ¿Está despedido de la empresa? Está despedido de la empresa y está en la búsqueda de un nuevo empleo. Bien. ¿Y desde la empresa cuál ha sido la última respuesta que le han dado? Ninguna. ¿Y cómo vamos a encarar el tema de la denuncia a la empresa? A ver, por un lado, lo que se hizo fue visibilizar el tema por el expreso pedido de Natal, por eso salió la noticia de él en todos los medios, y por eso estamos conversando en este momento. Claro. Entendemos que la herramienta del INADI no resulta efectiva, y esto nos invita a pensar y repensar el rol del INADI, de modificarlo, de ampliarle facultades y de que los dictámenes del INADI se puedan tornar operativos. Es decir, si el INADI considera que hubo un acto discriminatorio
y emite un dictamen al respecto que no sea meramente declarativo, sino que las víctimas de ese acto discriminatorio puedan ejecutar ese denuncia civil, eso. Entonces, lo que vamos a iniciar es una acción dentro de la justicia del trabajo a los fines de reclamar todas las reparaciones que... Los derechos laborales, digamos. Tal, exacto. Lo que pasa que esto también nos invita, como dije hace un ratito, a reflexionar sobre no solo modificar el rol del INADI, sino modificar toda la estructura antidiscriminatoria que tenemos en nuestro país. Claro, sí. Es decir, tenemos reconocidos varios tratados internacionales que están incorporados en la Constitución Nacional, sí, pero al momento de hacer efectivo y realidad esos derechos, muchísimas veces se torna frustrante. Faltan herramientas, digamos, para eso. Hay pocas herramientas y salvo en casos puntuales que están previstos en la ley antidiscriminatoria, la 23.592. Hay que modificarla bastante. Muchísimo. Sí, de hecho, esa ley ya tiene más de 30 años, no ha sido adaptada al nuevo paradigma constitucional y de los derechos internacionales, los derechos humanos. Únicamente no prevé supuestos penales para este tipo de actos discriminatorios. Es decir, las víctimas de actos discriminatorios que no sean por cuestiones religiosas, racial o nacional, no encuentran una reparación plena en la ley antidiscriminatoria. Bien. Totalmente. Gastón, ¿cómo crees que va a continuar esto? Si bien el caso es muy reciente, hay mucha burocracia que debe intervenir en el medio, pero vos ¿cómo ves el panorama? ¿Alentador para tu cliente o alentador para la empresa? Teniendo en cuenta, los pros y los contras que nos estás marcando. Sí. La realidad es que también en esa modificación de la ley antidiscriminatoria debería de mencionarse algo en materia de hecho y prueba, es decir, por una jurisprudencia de la Corte que surge de un fallo que se llama Pelicori contra Colegio Público de Abogados, porque los abogados también discriminan. La Corte entendió que el onus probandi en materia antidiscriminatoria debía ser modificado. ¿Qué quiere decir esto del onus probandi? Que el que alega tiene que probar, ¿sí? Si yo digo que fulano hizo tal cosa, tengo que probar que efectivamente fulano hizo tal cosa. Bueno, en materia antidiscriminatoria ese principio cambia y lo que existe es carga dinámica de la prueba. Es decir, la víctima, en este caso un acto discriminatorio, tiene que aprobar algún elemento indiciario que pueda determinar la existencia de un acto discriminatorio y la otra parte tiene que desvirtuarlo. Totalmente. Nosotros tenemos varios elementos concretos e importantes para aportar y concluir de que a Natal se lo despidió por su identidad de género y por su género, y también por su condición de salud. Y será Invertir Online la que tendrá que desvirtuarlo. Claro. Esto es en el caso concreto de Natal. Ahora bien, nos invita a una reflexión en materia de la ley antidiscriminatoria, nos invita también a reflexionar en una ley integral trans. Totalmente. Porque la realidad de Natal no es la realidad del colectivo trans. Claro. En el sentido de que más del 80% de las personas trans no logran acceder a un empleo formal. Claro, es verdad. Entonces necesitamos una ley que no solo reconozca la identidad trans, como lo hizo la ley de 2012, sino necesitamos una ley integral que abarque a todos los derechos del colectivo trans. Y eso es una tarea pendiente que el poder político tiene hacia el colectivo. Sí, que en esa ley abarca viviendas, trabajo, salud. Muchas mutuales no quieren pagar los tratamientos hormonales de las mujeres y de los varones trans. Mira, Gastón, yo soy una mujer trans y me solidarizo con Natal porque yo trabajo para una escuela y cuando yo hice mi cambio de género, desde la directora hasta la supervisora, que es la licenciada Bartelocchi, que le mando un saludo, citó a todos los empleados y decirle: a partir de hoy en día es Agostina Muñoz y todos la tienen que respetar y punto. Y me parece que la empresa tendría que haber hecho eso. Sí, la empresa en los hechos no lo hizo. Claro. Ya había tomado la decisión de despedirlo a Natal hace meses. Y estamos hablando del principal broker
de Sí. inversiones bursátiles de Argentina. Totalmente. Porque a veces se minimiza la cuestión de los actos discriminatorios y se plantean que el empleador, bueno, es una persona que no tiene conocimiento, que no tuvo las herramientas para manejar la situación, y se minimiza el tema. Sí, Pero acá sí, estamos sí. hablando de una empresa que el año pasado fue adquirida por el grupo Superviel, Sí. uno de los principales bancos nacionales. Ujú. Y estamos hablando del principal broker inversor financiero argentino, con lo cual... Claro, no son casualidad las decisiones, sino que son cuestiones estratégicas. Sí. Exacto, Claro. exacto. Son empresas que en los días del orgullo y en los días de referencia ponen en sus redes sociales los colores La banderita. del arco iris y festejan la diversidad, pero lo hacen únicamente Para la tribuna. Sí. para la tribuna y es publicidad, ¿no? Es lo que yo digo, la falsa sororidad. Exacto. Así exacto. es. Tal cual. Así es. Gastón, queremos agradecerte por tu tiempo y bueno, y esperemos que este caso llegue a buen puerto. Así es. Un fuerte No, abrazo por a favor, gracias a Natal. ustedes por el contacto, por la preocupación, por la divulgación y a sus órdenes. Gracias, hasta la Gracias. próxima. Chao, chao. A ustedes.